Muchísimas gracias, querido vicepresidente encargado. Bueno, lo primero, un saludo muy especial para todos los que nos están acompañando en la tarde de hoy ya de la administración distrital. Este tema es muy importante y espero poder hacer un contexto y un diagnóstico para que comprendamos cuáles son los retos que se tienen frente a la materia, pero adicionalmente las limitantes que son no solamente legales, constitucionales, sino también materiales, y cómo históricamente hemos venido perdiendo el control del territorio y del suelo, y hoy pues en 6 meses no vamos a poder subsanar lo que se dejó de hacer en los 4 años de la administración anterior. Indudablemente, Medellín viene experimentando un crecimiento demográfico significativo en las últimas décadas. Y esto no solamente afecta a lo que es la densidad poblacional, sino también la demanda de infraestructura física, de servicios públicos en las comunidades como agua, como gas, saneamiento básico, alcantarillado, pero sobre todo estamos demandando más unidades de vivienda en Medellín. Y hoy lo primero que tenemos que hacer es ser absolutamente claros con lo siguiente, y es que tenemos una seria problemática frente al uso del suelo y la construcción informal en Medellín. Se estima, según estudio de este año de la Universidad Nacional, que alrededor del 20% de la población de Medellín vive en asentamientos informales en la ciudad, y que estos asentamientos muchas veces, en su gran mayoría, en su inmensa mayoría, están ubicados en zonas de alto riesgo geológico no recuperable. Y del mismo modo, nos dice la Universidad Nacional en estudio del 2023 del año pasado, que el área urbana de Medellín ha crecido un 25% en la última década. Y este crecimiento ha sido desordenado y es muchas veces impulsado por la pobreza de las comunidades, y para nada ha sido planificado o estratégico. El crecimiento desmedido, la falta de control urbanístico han llevado a que sean muchas las viviendas informales y los asentamientos en Medellín. Las construcciones en muchas veces han sido realizadas sin los permisos debidos o las consideraciones técnicas. Esto no solamente pone en riesgo la vida de la gente y de los habitantes, sino que afecta negativamente el medio ambiente y la calidad de vida urbana de cada una de las comunas y corregimientos de Medellín. Y acá yo tengo que repetir algo que ya todos sabemos, y es que nuestro plan de ordenamiento territorial, el POT, necesita una actualización o una sustitución urgente, porque el POT que tenemos no responde adecuadamente a la dinámica actual de la ciudad ni a las nuevas realidades demográficas que tenemos en Medellín, también con retos ambientales significativos. Y hace unos días lo decíamos, ha llevado el tema de la pobreza a que muchos asentamientos se hagan en los bordes de las quebradas, y esto representa un riesgo significativo para nuestra gente. Pero además, que fueran solamente los retos que tenemos en materia de construcción, en materia técnica o legal, la administración pasada se dedicó a perder la confianza de la gente y a desatender reiteradamente las problemáticas en los diferentes territorios. Y es que muchos son los ejemplos de cómo la negligencia y la inoperancia primaron en la administración anterior, y esto llevó a que la gente dejara de tener confianza, y por eso hoy tenemos a los grupos y a las estructuras criminales manejando el uso del suelo en muchas zonas de Medellín. Negligencia sistemática y reiterada en la administración del control urbanístico del territorio. Muchos ejemplos, y ya hemos hablado de ellos el día de hoy. Morro de Moravia, La Iguaná, Vallejuelos, La Loma San Javier, Alto de las Moras, todos ellos con serios problemas de asentamientos totalmente irregulares y más de 60 puntos críticos identificados en la ciudad. Tuvimos incapacidad operacional y vergonzosos resultados del proyecto Construye Bien en la administración anterior, en el cuatrienio pasado.
Se deterioraron los bienes públicos también y la infraestructura pública. Retrocedimos en calidad de la prestación de servicios domiciliarios. Se nos llenaron las calles de basura. Se dañó como nunca se había visto en la ciudad el alumbrado público y tuvimos retrocesos significativos en acueductos y en alcantarillado. En el cuatrienio anterior no construyeron más de 50.000 unidades de vivienda que tenían por plan de desarrollo, sino que al contrario, nos dijo hoy nuestro secretario de Gestión y Control Territorial, que de manera estimativa pueden ser más de 50.000 las unidades de vivienda informales que se construyeron durante el cuatrienio anterior en esa administración nefasta. Entonces incumplieron plan de desarrollo y dejaron que el problema creciera por sí solo. Hubo denuncias sobre múltiples casos de presunta corrupción al interior de la Secretaría de Gestión y Control Territorial. Hubo casos en los que se denunció que se estaban haciendo negocios entre los funcionarios y los constructores por porcentajes, también teniendo de por medio las obligaciones urbanísticas. Y la verdad, desvirtuaron todo el sentido del Estado y de la Secretaría. En conclusión, en materia de control urbanístico, en uso del suelo y en servicios domiciliarios prestados a los hogares, la administración anterior nos dejó un desastre y hoy estamos tratando de resolverlo. Y hoy tenemos que recuperar no solamente la Secretaría de Gestión y Control Territorial, sino que tenemos que revisar concretamente 3 sentidos de la misma. El primero es la planificación estratégica. Hay que reorganizar todos los procesos y procedimientos que se surten al interior de la Secretaría, pero en todo el sistema de organización del territorio. Acá tenemos que pasar también por los inspectores de policía y los corregidores. En el marco de la operatividad, tenemos hoy que reforzar la capacidad de respuesta frente a invasiones y ocupaciones informales, frente a denuncias ciudadanas y también frente al cumplimiento eficiente de todas las funciones de lo público. Y tercero, se necesita con urgencia un saneamiento para que erradiquemos todo rastro de presunta corrupción en el marco de la gestión del territorio de Medellín que involucre a funcionarios públicos. Acá necesitamos transparencia absoluta. Nadie puede negociar ilegalmente con los proyectos de construcción y tampoco con las obligaciones urbanísticas. Y es que miremos básicamente que este tema tiene unas preocupaciones y tiene unas limitantes legales, constitucionales y materiales. La primera es una limitante legal. Nosotros lo hemos dicho acá hasta el cansancio y hace un momento lo decía nuestro compañero Carlos Gutiérrez. Por ley, por la ley 1801 de 2016 hay 48 horas que tiene de competencia el tema de Construye Bien, la Secretaría, pero sobre todo la policía, para hacer los desalojos y para que esas ocupaciones sean erradicadas. Pasadas las 48 horas, pierde competencia la policía, pierde competencia la administración y esto se tiene que ir a un proceso con inspección de policía que tiene que agotar unas etapas y que finalmente el inspector o el corregidor es quien ordena el desalojo. Un proceso en el que se puede ir por lo menos 1 año y medio. Ese es el tema. 48 horas, cuando sabemos que en Medellín, en un fin de semana, pueden construir un barrio entero en un sector o en un punto crítico. Pero además, tenemos limitantes en el marco de la aplicación constitucional de los derechos fundamentales. Es que yo mismo, cuando hice parte de la personería, acompañaba los operativos de Construye Bien. ¿Y saben qué pasa? Que un funcionario público no puede aplicar una norma legal si esa norma vulnera derechos fundamentales. Entonces, cuando uno va al sector que hay que desalojar dentro de las 48 horas y encuentra que en esa construcción hay niños, niñas o adultos mayores en condición de vulnerabilidad, hay una obligatoriedad y es que tiene que desarrollarse una oferta misional, oferta de servicios. ¿Con qué? Con arriendos sustitutivos, temporales o con soluciones definitivas de vivienda. Muchas veces
Estos operativos no tienen esa oferta misional, por lo tanto no se puede sustraer a unos niños o a un adulto mayor de una vivienda porque los dejan en la calle y eso significa una vulneración de derechos. Vean el reto que se tiene en la operatividad real, pero no solo eso, y me preocupan aún más los retos materiales de la aplicación de todas estas competencias, y es que físicamente son muy pocos los espacios que tiene Medellín para nuevos proyectos de vivienda y de solución de hábitat para la gente. Acá también hay un tema, y es la capacidad económica de nuestra población. Las construcciones informales y las invasiones son una muestra inequívoca del nivel de pobreza de nuestra gente. Hace unos días nos decía Medellín cómo vamos, que básicamente hay 400.000 personas en Medellín que no pueden comer las 3 comidas diarias porque no tienen cómo surtírselas. Eso nos muestra a nosotros que muchos de estos asentamientos es porque tienen condiciones de pobreza que los obligan a los mismos. Pero adicional, tenemos un componente que es de seguridad, y es que en el marco de la ocupación y la construcción informal, acá hay un conjunto de grupos y estructuras criminales que la volvieron un negocio manejado por bandas y que en muchos casos, lastimosamente, los bandidos nos ganaron la puja por el control del territorio y del uso del suelo en Medellín, y son ellos quienes mandan, quienes lotean y quienes venden los espacios para construir. Inaceptable, inaceptable que nos hayan ganado las estructuras criminales el control del uso del suelo en nuestro distrito de Medellín. Recordemos que lo más importante es garantizar una vivienda digna, habitable y sin riesgos para la gente, con un crecimiento planificado, estratégico y ordenado para Medellín. Los asentamientos urbanos no pueden seguir siendo bombas de tiempo en los territorios, y los grupos criminales no pueden seguir controlando el suelo de Medellín. Y en los últimos 4 años, yo sé que la administración se hizo la ciega. Nosotros tenemos que poner la vista total en esta problemática y tenemos que dar resultados. Y yo sí quiero resaltar varios logros que difícilmente con todos estos retos ha tenido la administración. 17.075 metros cuadrados recuperados este año, mínimo vital de agua para más de 54.000 familias al mes. Proyectos de más de 800 unidades de vivienda de interés prioritario y más de 400 unidades de vivienda de interés social que ya están planteados y se empezaron a desarrollar por el ISBIMED. Todos logros muy importantes, y yo la tengo clara. Yo sé que en estos 7 meses es imposible recuperar el daño causado en 4 años en esta materia a Medellín, con limitantes legales, constitucionales y materiales. No obstante, yo sí creo, y esto es lo más importante que les quiero dejar en esta intervención, que durante los próximos 2 años, con una acción estratégica que ordene y administre el territorio, sí podemos ganarle la guerra a los grupos y a las estructuras criminales y poder entregarle soluciones definitivas de vivienda a muchas de nuestras poblaciones. Y para esto la administración actual de Federico y nosotros en Plan de Desarrollo aprobamos un total de 1.2 billones de pesos para actualizar POT y para implementar programas de desarrollo urbano sostenible. Así las cosas. Veamos que la inversión y los programas son pasos decisivos y fundamentales en una Medellín más ordenada, sostenible, habitable y sustentable. Y nuestra labor y mi labor como concejal va a ser hacerle seguimiento y control a la recuperación de Medellín para volverla un hábitat seguro y ordenado para todos nosotros. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Gracias.